Bueno, para iniciar, este es el ejercicio que vamos a realizar en esta clase práctica. Aquí ya tenemos creadas las capas. Vamos a activar paredes. Aquí ya está activa, como lo pueden ver. Activamos paredes dando clic simplemente en la capa que necesitamos, y luego vamos a empezar a crear estas líneas. Entonces, creamos la primera dando clic aquí en el comando línea. Aquí tiene que estar activo el orto para que esa línea vaya recta. Damos clic, ¿verdad?, en la pantalla, nos movemos hacia en dirección donde va a ir nuestra línea y escribimos la medida 6.4. Le damos enter, le damos escape a la tecla escape para terminar esa línea, y luego vamos a hacer las paralelas. La siguiente está a 4 metros y luego nos haría falta nada más hacer esta otra pequeña del borde. Entonces vamos a dar clic en el comando de fase, damos clic en él y luego nos aparece aquí en la ventana de comandos que precisemos la distancia. Entonces vamos a dar 4 de distancia, le damos enter, clic en la línea y clic abajo de esa línea que es donde queremos que se haga la siguiente línea. Damos escape, nuevamente damos clic en desfase y ahora vamos a hacer ese grosor de punto 20 que tienen todas las paredes del ejercicio. Escribimos punto 20, enter, clic en la línea y clic hacia abajo. Esta también tiene una paralela a 20 centímetros, le damos clic en la línea y clic hacia abajo. Ahora la medida cambia, entonces hay que volver a dar clic en desfase o damos en la tecla enter para repetir el mismo comando. Ahora solamente damos la medida 1.8, le damos enter, clic en la línea, clic abajo en dirección hacia abajo. Damos enter nuevamente 2 veces para hacer otra medida de desfase, le damos punto 20, enter, clic en la línea y clic hacia abajo. Nuevamente enter y la siguiente medida es de 5.20, enter, damos clic en la línea y clic hacia abajo. Ahora punto 20, así vamos completando todas las paralelas horizontales. La siguiente es de 2.60 o 2.6, damos enter, clic en la línea y clic hacia abajo. Luego es la última línea paralela que es de punto 20, damos 2 veces enter, punto 20 que es la distancia, clic en la línea y clic hacia abajo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con la línea vertical. Hacemos una línea vertical que une este primer punto inicial con este punto final y luego vamos a hacer las paralelas. Está a 6.40, ¿verdad?, la del otro extremo. Damos clic en desfase, le damos 6.4, enter, clic en la línea y clic hacia la derecha. Luego vamos a hacer el grosor de las paredes de punto 20. Entonces nuevamente desfase, escribimos la distancia, punto 20, clic en la línea, clic hacia la derecha, clic en esta línea y clic hacia la izquierda porque las líneas tienen que quedar internas. Damos escape para desactivar ya el desfase y luego analizamos qué es lo que sigue a continuación. A continuación sigue hacer estas puertecitas de acá. Para ello necesitamos liberar ese espacio donde vayan a ir las puertas. Entonces vamos a hacer con desfase, vamos a hacer una paralela hacia acá que me corte todas estas líneas de acá. Entonces vamos a darle la distancia de 1.5, que es la parte interna donde va a ir la puerta. 1.5, enter, clic en la línea y clic hacia la derecha. Ahora nada más tenemos que cortar. En el comando recortar o trim en inglés vamos a dar clic. Este comando se utiliza así: primero hay que seleccionar todos los elementos que están implicados en el corte, tanto la línea como los objetos. Damos enter y luego damos clic en aquellas líneas en esos espacios que necesitamos vacíos. Damos enter, nuevamente vamos a recortar porque hay que dejar cerradas estas áreas
de las paredes. Seleccionamos todos los objetos, le damos enter, seleccionamos, damos clic en los pedacitos que se tienen que ir y ya nos queda ahí cerrado, ¿verdad? El objeto. Entonces aquí, bueno, aquí nos hizo falta nada más un corte, entonces vamos a recortar estos pedacitos de acá que nos hacen falta, nada más este y este de acá y este. Entonces aquí ya tenemos más o menos cómo va a quedar la planta. Vamos a eliminar ciertas líneas que quedaron y luego simplemente vamos a hacer esas puertecitas dobles, ¿verdad? Que lo que se hace, ¿verdad? Como son de 1.5 el espacio, se divide entre 2 el espacio y la puertecita nos quedaría de 0.75. Entonces vamos a dibujar esas puertecitas con rectángulo, pero antes vamos a activar la capa muebles. Vamos a hacer esas puertecitas en la capa muebles. Damos clic ahí y luego damos clic en rectángulo, damos clic en la pantalla y le vamos a dar esas dimensiones. Entonces acá donde me dice precisa la esquina opuesta, aquí voy a dar mis dimensiones. En mi caso tengo que usar arrobas por la configuración de este AutoCAD, en otro caso se escriben directamente. Entonces primero vamos a escribir la dimensión que hay en X, es decir, la dimensión horizontal. Nuestras puertecitas tienen de medida 0.05, que es lo que voy a escribir aquí, que es el grosor de la puerta. Le doy una coma y luego le doy la distancia vertical, que va a ser de 0.75. Le doy enter y ya se crea acá la puertecita. La voy a mover a su sitio, le doy clic aquí en mover o desplazar, ¿verdad? Selecciono el objeto, le doy enter y luego busco el punto donde yo voy a utilizar para colocarla hacia el otro lado. Entonces este punto inferior izquierdo, doy clic ahí en él y luego donde la voy a ubicar. ¿Qué hago luego de eso? Voy a crear el arco para cerrar acá y voy a necesitar una línea acá para poder recortar ese arco. Entonces voy a hacer antes el arco con un círculo, doy clic en círculo, clic en este punto de acá inferior izquierdo y clic al final de la línea. Ahora voy a crear una línea para poder recortar ese arco. Doy clic en línea, clic en este punto de acá y clic acá. Lo que me interesa es tener estos dos objetos para que me ayuden a cortar este resto que me queda aquí afuera. Entonces para ello voy a utilizar nuevamente recortar o trim. Doy clic en recortar, clic en objetos que me van a cortar el arco, le doy enter y clic aquí en esa parte de ahí. Le doy escape para dejar de seleccionar y aquí ya puedo eliminar esta línea y aquí tengo ya mi puertecita. ¿Qué pasa con la del otro lado? No es necesario volverla a hacer, lo que se tiene que hacer es como un espejo. Para ello necesito una línea que me sirva de espejo para crearlo al otro lado. Entonces estoy aquí en espejo o mirror o simetría, y aquí en AutoCAD en español doy clic en simetría, selecciono los objetos que necesito hacer en simetría, le doy enter, doy clic en este punto de acá que es el que me va a servir como una línea de referencia para el espejo de simetría, y si ustedes ven acá se forma una línea vertical y al lado se me proyecta cómo va a quedar la otra. Entonces doy clic allá arriba, se desaparece, pero me está diciendo que si deseo borrar los objetos o no. Entonces le doy enter porque selecciono que no, pues. Entonces le doy enter y ya aparece el otro lado, que es la otra puertecita. Ahora solamente me toca copiarla a como aparece en el otro dibujo y luego crear la otra al otro lado, la otra parte. Entonces si yo deseo que me quede acá como en el dibujo abriendo hacia el otro lado, entonces lo que tengo que aplicar es una simetría. Nuevamente doy clic en simetría,
selecciono las puertas, le doy enter y voy a dar clic en este punto y este otro que me van a servir. Esa línea horizontal me sirve para hacer la simetría, le doy enter y ya me aparecen las puertecitas. Entonces estas son las que voy a dejar, estas van a quedar arriba, entonces hay que moverlas. Doy clic en desplazar, selecciono los elementos que son las puertecitas, le doy enter, doy clic en este punto de acá y luego voy a trasladarlo hacia este punto de extensión. Para activar ese punto de extensión lo podemos hacer acá en referencia de objetos, en este botón de aquí abajo, en la barra de estado, doy clic derecho y aquí me aparece extensión. Tiene que estar activo, al igual que punto medio, punto final, son elementos que ocupamos siempre igual perpendicular. Entonces seguimos, ¿verdad? Vamos a copiar esta puertecita que queda hacia abajo, le damos aquí en copiar, aquí en la barra Modify o modificar, le damos clic, seleccionamos los elementos, damos enter y luego vamos a tomar esta esquina superior derecha y vamos a copiar esas puertecitas en sus lugares. Damos escape y ya tenemos acá formada nuestra planta.